Imagina por un instante entrar a una habitación y encontrarte con un hombre impecable. Viste un uniforme perfectamente planchado. Sus botas brillan bajo la luz y exhala un sutil aroma a agua de colonia cara. Es un hombre de una cultura exquisita. Habla varios idiomas. Es un apasionado de la música clásica y puede debatir durante horas sobre la filosofía de Goethe. Cualquiera que lo viera en una calle de Berlín en 1930 diría, sin dudarlo, que se trata de un caballero, un médico ejemplar, un científico destinado a salvar vidas. Pero las apariencias en la historia suelen ser la máscara de las peores pesadillas. Detrás de esa fachada de intelectualidad se escondía en realidad la mente más retorcida, fría y enigmática del siglo XX. Un hombre que no usaba su brillante conocimiento para curar, sino para decidir, con el simple movimiento de un dedo enguantado, quién viviría un día más y quién sería borrado de la existencia de forma inmediata. ¿Cómo es posible que la ciencia médica se corrompiera hasta tal punto? ¿Qué ocurre en el cerebro de un ser humano para pasar de los laboratorios universitarios más prestigiosos de Europa a convertirse en el rostro del terror absolute zero? Hoy no vamos a quedarnos en la superficie de los libros escolares. Vamos a descender directamente a los bastidores de la historia para el segundo de este documental. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campana, porque el algoritmo no siempre te mostrará este tipo de contenido, y no querrás perderte las revelaciones que analizaremos en los próximos capítulos. Prepárate, porque para entender el presente, primero tenemos que mirar de frente a los fantasmas del pasado. Comenzamos con el capítulo 1, el origen del monstruo. Para entender cómo se forja una de las figuras más temidas de la historia, debemos viajar en el tiempo a la Alemania de los años 20 y 30. Al contrario de lo que muchos imaginan, el joven Joseph Mengele no creció en un ambiente marginal, ni daba muestras de ser un sádico impulsivo. Nacido en una familia de empresarios acomodados en Baviera, era un estudiante sobresaliente, ambicioso y con un profundo deseo de dejar su huella en el mundo de la ciencia. Su fascinación por los secretos de la vida humana lo llevó a las universidades más prestigiosas de Múnich, Bonn y Frankfurt. Allí no solo se graduó en medicina, sino que también obtuvo un doctorado en antropología. Mengele era una mente brillante, pero su educación coincidió con el ascenso de una ideología que transformaría por completo el panorama europeo. En aquellos laboratorios universitarios, la ciencia comenzó a corromperse. La corriente de la eugenesia, que buscaba la mejora de los rasgos hereditarios humanos, fue adoptada con fanatismo por el nuevo régimen. Los científicos de la época dejaron de ver a las personas como individuos y empezaron a clasificarlas en gráficos, estadísticas y categorías raciales. Mengele se sumergió por completo en estas teorías. Para él, la medicina ya no consistía en salvar vidas individuales, sino en proteger y expandir lo que el régimen consideraba la raza biológicamente superior. Su lealtad a estas ideas lo llevó a unirse formalmente a las filas de la organización paramilitar más temida del gobierno alemán, la SS. Tras servir como médico militar en el brutal Frente Oriental, donde incluso fue condecorado por su valor en combate, Mengele fue trasladado a un destino que cambiaría su nombre para siempre. En mayo de 1943, el joven y ambicioso doctor llegó a las puertas de un gigantesco complejo en la Polonia ocupada, un lugar diseñado con una precisión quirúrgica para la producción industrial de la muerte. Fue allí, entre alambradas y chimeneas, donde la teoría científica que había estudiado en las aulas universitarias se convirtió en una realidad escalofriante. Auschwitz-Birkenau no era solo un campo de concentración. Era una gigantesca maquinaria de precisión donde cada oficial tenía una función específica. Pero cuando el doctor Joseph Mengele pisó aquel andén, su presencia adquirió un tinte de terror único que los supervivientes jamás lograrían olvidar. Mientras otros médicos cumplían con sus turnos de selección, con evidente malestar o bajo los efectos del alcohol,
Mengele parecía disfrutar del proceso. Se presentaba en las vías del tren impecablemente uniformado, con guantes blancos y a menudo silbando fragmentos de óperas de Wagner o Mozart, mientras el humo de las chimeneas oscurecía el cielo. Con un simple movimiento de su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, decidía el destino inmediato de miles de personas que bajaban de los vagones de carga. Hacia un lado, la muerte inmediata en las cámaras de gas. Hacia el otro, una dolorosa y temporal prórroga a través del trabajo forzado. Fue esa macabra indiferencia, combinada con su porte distinguido, lo que hizo que los prisioneros comenzaran a llamarlo el ángel de la muerte. Pero lo que realmente diferenciaba a Mengele de los demás oficiales era su obsesión, por lo que él llamaba la investigación científica. El andén de la estación era su mercado de pruebas. Sus ojos buscaban constantemente anomalías genéticas, personas con heterocromía, enanismo y, por encima de todo, gemelos. Cuando encontraba una pareja de niños gemelos, su rostro se transformaba. Los trataba con una desconcertante amabilidad, dándoles dulces y permitiendo que lo llamaran tío, solo para luego arrastrarlos a su laboratorio experimental. Detrás de las paredes de sus salas de examen, la ciencia médica se convirtió en una parodia grotesca de sí misma. Mengele operaba bajo la absoluta convicción de que estaba realizando un trabajo histórico para el futuro de la humanidad, lo que le permitía estudiar a sus sujetos experimentales sin una sola gota de empatía. Para él, aquellos niños no eran seres humanos, sino muestras de laboratorio intercambiables. Realizaba transfusiones de sangre cruzadas, intentos de cambiar el color de los ojos mediante inyecciones, de químicos dolorosos y cirugías brutales, sin ningún tipo de anestesia, anotando cada dato con una fría meticulosidad burocrática en sus cuadernos de notas. Analizar estos capítulos oscuros de la historia es la única forma de evitar que se repitan. Si valoras este tipo de documentales bien investigados y profesionales, apoya el canal haciendo clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Porque comprender la magnitud de lo que ocurrió en esos laboratorios es fundamental para darnos cuenta de lo que pasa cuando el mundo pierde su humanidad. Pronto, el poder absoluto de este hombre sobre la vida y la muerte se desmoronaría por completo, transformándolo de juez supremo en una presa acorralada. A inicios de 1945, el panorama de la guerra cambió de forma irreversible. El estruendo de los cañones del ejército soviético ya se escuchaba a las afueras de Auschwitz, marcando el colapso inminente del Tercer Reich. Sabiendo que el mundo descubriría pronto los secretos de sus laboratorios, Josef Mengele actuó con una rapidez fría y calculadora. Destruyó gran parte de sus registros médicos, empaquetó sus notas más preciadas sobre gemelos y huyó del complejo antes de que las tropas aliadas liberaran el lugar. La caída del régimen transformó al hombre que una vez tuvo poder absoluto sobre la vida y la muerte en un prófugo de la justicia. Para evitar ser capturado, Mengele se despojó de su uniforme de las SS y adoptó la identidad de un soldado raso de la infantería común. Esta estrategia le funcionó a la perfección. Llegó a ser detenido brevemente por las fuerzas aliadas, pero al no tener el tatuaje del grupo sanguíneo, característico de las SS, y portar papeles falsos, fue liberado sin que nadie sospechara quién era en realidad. Durante casi 4 años, el ángel de la muerte se escondió, a plena vista trabajando como peón en una granja de Baviera. Sin embargo, a medida que los juicios por crímenes de guerra avanzaban, el cerco sobre los antiguos oficiales nazis comenzó a cerrarse. Mengele comprendió que Europa ya no era segura y decidió activar un plan de escape definitivo. A través de una red clandestina de apoyo y contrabando de personas, que la historia bautizó como la Ruta de las Ratas, logró cruzar la frontera hacia Italia. En el puerto de Génova, utilizando un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja bajo el nombre de Helmut Gregor, abordó un barco con destino a Sudamérica. El Océano Atlántico se convirtió en el puente hacia una nueva vida de anonimato en 1200. Buenos Aires, Argentina.
Mengele dejaba atrás las ruinas de su pasado, creyendo que la distancia lo mantendría a salvo de la justicia para siempre. Pero mientras él intentaba reconstruir su vida en un nuevo continente, en las sombras se gestaba una organización dispuesta a finales de la década de 1950. Sudamérica se había convertido en el refugio de cientos de antiguos oficiales que intentaban mimetizarse con las grandes comunidades alemanas de la región. En Buenos Aires, Joseph Mengele llegó a vivir con relativa tranquilidad, moviéndose en círculos empresariales e incluso utilizando su apellido real en algunos negocios. Sin embargo, el mundo no había olvidado lo ocurrido en los campos, y una implacable red de cazadores, de nazis y agentes de inteligencia comenzó a rastrear los pasaportes falsos y las pistas borrosas que conducían al Cono Sur. El momento de mayor tensión en esta cacería ocurrió en mayo de 1960. En una operación relámpago que conmocionó al mundo, el Mossad, el servicio secreto israelí, secuestró en plena calle de Buenos Aires a Adolf Eichmann, el implacable logístico del Holocausto. Los agentes israelíes tenían información de que Mengele se encontraba en la misma ciudad y planeaban capturar a ambos criminales en el mismo viaje. Sin embargo, el ángel de la muerte, impulsado por una paranoia constante, detectó movimientos extraños a su alrededor y logró escapar apenas unos días antes de que los agentes llamaran a su puerta. La captura de Eichmann desató el pánico en Mengele, consciente de que los servicios secretos más poderosos del planeta le pisaban los talones. Cruzó la frontera hacia Paraguay bajo la protección de contactos locales, para luego trasladarse al interior de São Paulo, en Brasil. La cacería se transformó en un juego de sombras psicológico. Mengele ya no era el hombre seguro de los andenes de Auschwitz, sino un fugitivo acorralado que cambiaba constantemente de residencia. Vivía en granjas aisladas y sospechaba de cada automóvil o rostro desconocido que se cruzaba en su camino. Durante años, figuras legendarias como el cazador de nazis, Simon Wiesenthal, intentaron localizar su paradero exacto, pero la inmensidad del territorio sudamericano y la red de silencio que protegía a estos fugitivos jugaron a su favor. El Mossad estuvo a punto de localizarlo en múltiples ocasiones, pero las prioridades políticas y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente obligaron a desviar los recursos de inteligencia, dejando el destino de Mengele en manos del tiempo y del aislamiento total. Vivió sus últimos años prisionero de su propio miedo, una jaula invisible construida por los fantasmas de su pasado, esperando un final que llegaría de la manera más inesperada posible. Los últimos años de Joseph Mengele transcurrieron en el más absoluto anonimato en el estado de São Paulo, Brasil. Lejos de la riqueza y el poder que alguna vez ostentó, vivía bajo la identidad falsa de un ciudadano austríaco llamado Wolfgang Gerhard. Quienes lo conocieron en esa época lo describían como un hombre solitario, paranoico y amargado, que pasaba los días cuidando el jardín y ocultándose detrás de unos muros altos, temeroso de que cada sombra en la carretera fuera un agente del Mossad viniendo a por él. El final del hombre, que había decidido el destino de millones, llegó de la manera más ordinaria y imprevista posible. El 7 de febrero de 1979, mientras visitaba a unos amigos en la localidad costera de Bertioga, Mengele entró al mar para nadar. Mientras estaba en el agua, sufrió un derrame cerebral repentino y se ahogó. Análisis forense, que más tarde fue confirmado por avanzadas pruebas de ADN, se demostró científicamente que aquellos restos pertenecían, sin lugar a dudas, a Joseph Mengele. El criminal de guerra más buscado del planeta había muerto libre, sin haber pisado jamás una celda ni haber rendido cuentas ante un tribunal. Hoy en día sus huesos no descansan en una tumba, sino que son utilizados por estudiantes de medicina de la Universidad de São Paulo para estudiar anatomía, un giro irónico para alguien que corrompió la ciencia médica de forma tan brutal. Su legado sigue siendo una de las advertencias más poderosas de la historia sobre los extremos a los que puede llegar la humanidad
cuando permite que el fanatismo y el odio guíen el conocimiento científico. Joseph Mengele, el hombre que decidió la vida y la muerte de millones, terminó sus días libre, muriendo por un accidente en una playa de Sudamérica. Esto nos deja una de las preguntas más difíciles de la historia. ¿Crees que su destino final, viviendo con miedo y paranoia constante, fue una forma de castigo, o su huida representa el mayor fracaso de la justicia internacional? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo y respondiendo a todos. No olvides suscribirte para no perderte el próximo gran concepto histórico. Nos vemos en el próximo video.